Buenas tardes. Agradecer la invitación a esta jornada y la implicación de todo el equipo de la Viceconsejería de Diversidad del Gobierno de Canarias. Sé que ha sido complicado traerme, pero lo han logrado. Les presento a mi compañera, ella es Leti. Es miembro de la asociación, es amiga, y a mí, por mucho que me digan siempre que el sitio es adaptado o que no hay barrera, yo por precaución y para tranquilidad siempre me traigo a alguien conmigo para cerciorarme de que realmente eso es así. Bueno, yo me gustaría que estuvieran todo el tiempo interviniendo conmigo, que me paren en cualquier momento, porque si no, además, yo me aburro. ¿Ustedes han oído hablar de inválidos? ¿Sí? ¿Quién me dice qué es eso de inválido? Yo no muerdo, y menos aquí que no me puedo ya mover, si no me agarra alguien para bajar la rampa. ¿Qué es un inválido? Alguien, porfa. Dime, ¿tu nombre? Dime, Isabel. Ya está, vale. Me sabe fatal porque es una palabra que yo he querido desterrar junto con muchas otras. Me esfuerzo por emplear otro tipo de palabras para las personas con diversidad funcional. Pero hasta hace un par de décadas yo oía la palabra invalidez para referirse a personas con discapacidad funcional. ¿Con discapacidad? Con diversidad. Claro, y es algo que choca mucho porque dices inválido o inválida, ¿pero para qué? Invalida a toda esa persona. Entonces, me resulta fuerte, me resulta una palabra de desterrar, sí. ¿Ustedes creen que yo soy una inválida? No, evidentemente no. ¿No? No. Estás aquí, además, para enseñarnos muchas cosas, ¿no? ¿Han oído hablar de minusválidos? Yo vengo a liarla. Sí, igual, sí, igual. ¿Y qué diferencia hay entre un inválido y un minusválido, si es que hay diferencia? No la hay, ¿no? Es lo mismo. ¿Y un ciego, por ejemplo, que es un inválido, minusválido, extraterrestre? ¿Qué creen ustedes? ¿Tu nombre? El chico este que está detrás de Silvia. ¿Habías dicho algo? Sí. Ah, no, perdona. ¿Es lo mismo un inválido que un minusválido? ¿Hay alguna diferencia? Si ustedes se parten una pierna, están un mes con un yeso, ¿son inválidos, son minusválidos? ¿No? Entonces yo soy supuestamente una inválida porque tengo una silla de ruedas. Ahí, intervengan, porfa. No muerdo. No. Bueno, nadie todavía me ha definido qué es eso de inválido o minusválido. Voy a liarla más. ¿Han oído hablar de discapacitados? ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona discapacitada? Que le falta alguna capacidad. Y si no eres capaz de llegar al Everest, ¿eres discapacitado? ¿Y por qué no? Te falta una capacidad, supuestamente. ¿Y yo soy discapacitada? No. ¿Alguien cree que sí? Esa manilla, ¿cómo te llamas? Espera que te llevan el micro, que no te oímos. Alexandra me llamo. Dime. Y yo creo que eres discapacitada ya que vas en una diversidad física. Tengo una diversidad física. Vale. ¿Y una persona, por ejemplo, con autismo es discapacitada, es inválida, es minusválida? También. ¿También es discapacitada? Pero que tiene diversidad intelectual. Tiene diversidad intelectual. Vale. Voy a liarla más. Ustedes saben que yo cuando era pequeña, saben que todas las personas que tenemos algún tipo de diversidad funcional, yo nunca voy a hablar de discapacidad, tenemos un certificado que dicen qué tipo de diversidad funcional tienes. Yo cuando era pequeña tenía el certificado de su normalidad.
Sí, porque decían que eras una subnormal. Daba igual el tipo de diversidad funcional que tuvieras, aunque te faltara un dedo. Eras una subnormal. Entonces tú pedías plaza en un colegio y no podías ir porque supuestamente eras una subnormal. Pedías plaza en un puesto de trabajo y no podías ir porque supuestamente eras una subnormal. Lo mío es de nacimiento, yo tengo espina bífida, yo nací con la espalda abierta, por ahí se salió líquido de la médula y me afectó de cintura para abajo. Yo no puedo caminar, pero yo puedo sentir absolutamente todo el cuerpo y lo muevo absolutamente todo. Yo fui a un colegio normal, mi madre le pagaba al chofer de la guagua para que me sacara de la guagua, me llevara a clase, me sacara otra vez, me llevara a la guagua para cuando volvía a casa. Ese colegio después se trasladó a otro sitio donde pusieron muchas barreras. Una profesora le dijo a mi madre que por qué no me cambiaba de colegio, me llevaba a San Juan de Dios, que es un colegio especial, que ahí iba a tener de todo, que iba a tener rehabilitación. Y mi madre metió la pata y me llevó a San Juan de Dios. Yo nunca estuve interna, por suerte. Y yo nunca quise estar ahí. Yo decía a mi madre que por qué, que yo no quería estar ahí. ¿Por qué había dejado a mis amigos? Si yo no tenía ningún problema, ni yo con ellos, ni ellos conmigo. Estando en séptimo de GB, le dije a mi madre, o me quitas de aquí, o yo dejo de estudiar. Empezamos a pedir plaza por los colegios por donde yo vivía, y ninguno me dio plaza, porque supuestamente yo era una subnormal. ¿Vale? Nos dirigimos a la Consejería de Educación, y el listo de turno, con perdón, me dio plaza en el Colegio Salvador Rueda. El Colegio Salvador Rueda en Gran Canaria es un colegio de personas con diversidad intelectual, cuyo máximo nivel en aquella época era cuarto de GB. Yo estaba en séptimo con medias notables y sobresalientes. ¿Pero por qué me daban plaza ahí? Porque supuestamente yo era una subnormal. Y saben que en todos los colegios, en el consejo de los colegios hay un representante del ayuntamiento. Daba la casualidad que el representante del ayuntamiento en el Salvador Rueda era mi tutor en San Juan de Dios. Puso el grito en el cielo. Bueno, no me pude ir a ningún colegio, terminé ahí la GB y me fui al instituto. Ustedes cuando van al instituto que quieren, ¿no? A nosotros nos dicen que no. Nosotros nos tenemos que ir a los centros preferentes. Es un centro, hay 3 tipos de centros preferentes para personas con diversidad funcional física, centros preferentes con diversidad sensorial y intelectual. ¿Vale? Está mezclado con gente sin ningún tipo de diversidad y solo de un tipo de diversidad concreta. Por ejemplo, yo estudié en el Isabel de España, en aquella época, el Isabel de España, en Gran Canaria, está en la capital. Pues venían a estudiar niños de San Mateo, de Valle Seco. Hacían cualquier tipo de actividad y a mí no me llamaban, porque tenía miedo que me pasara algo, me cayera. Los compañeros no se sentaban a mi lado, porque tenían miedo que se les pegara algo. Decían eso. Eran un poco simplones o tenían una diversidad funcional no reconocida. Cuando harta, mi madre se traslada a Galdar, yo hago traslado de matrícula en junio. Cuando yo llego en septiembre, habían en el instituto hecho rampa por todos lados, habían hecho un baño, y nada más entrar a la clase, 2 compañeras dijeron, siéntate a mi lado. Yo aluciné en colores. Ahí fui la persona más feliz del mundo y era una más. Bueno, salgo de ahí y me voy a la universidad. Nosotros no tenemos ningún privilegio en la universidad. Tienes que tener la nota que te pide para la carrera que tú quieras hacer. Solo, la única ventaja es que el 3% de plaza en todas las carreras está reservado para personas con diversidad funcional. Pero tienes que alcanzar la nota que te piden, si no, no hay tutía. Yo alcancé la nota y cuando yo estoy matriculada, yo hice educación social, me llama la trabajadora social de la universidad diciendo que la facultad no está adaptada y que por qué no hago trabajo social, que esa facultad estaba mejor. Yo le dije que de eso nada, que yo había llegado a ir por méritos propios y que no me iba. Y terminé. Yo no soy ninguna heroína, simplemente soy muy morrúa, eso sí. Y basta que me digas que no hago una cosa para que yo la haga. Pero la mayoría de la gente que llega
por ejemplo, en la universidad creo que llega al 3% de las personas con diversidad funcional, no es porque no puedan, no es porque sean una gandula, ni muchísimo menos, es simplemente porque no se les da las oportunidades. Y no se trata de darle más que a otra persona, simplemente no ponerlo más difícil. Vale, pon eso, Leti. Estaba en Bruselas, fui al Parlamento, me llevó el Consejo de Trabajo Social, era una jornada de dependencia y me hacen una entrevista nada más llegar. Dura poquito. A morir. No tiene sonido. Y también le dijeron que de mí no esperaran nunca nada, que con tenerme vestidita, limpita, pues tenían suficiente. Esa era la capacidad que decían otros, que yo tenía. Todas las personas, independientemente de su condición, tienen las mismas aspiraciones, los mismos deseos, las mismas ilusiones, las mismas problemáticas. Entonces, simplemente que se nos trate como personas de una buena vez. No como dependientes, ni como minusválidos, ni como discapacitados, ni nada de eso, como personas, con nombres y apellidos. En Canarias se están muriendo cientos de personas en situación de dependencia sin recibir sus derechos. Y esto es genocidio encubierto, genocidio por parte de los políticos. Es una cuestión de derechos humanos. Me siento fuerte y con más energía y tengo ganas de hablar, gritar, contar lo que me está pasando para ver si llega también el mensaje a los responsables de todo eso y para que vean que sí que somos humanos. Bueno, eso fue lo que le dijeron a mi madre cuando yo nací. Se les pone en el pollo y se les deja morir. ¿Qué hacemos? Y de ella nunca esperes nada. Creo que quien le dijo eso se equivocó un poquito nada más. Bueno, mi intención todo el tiempo es descubrir o hacerles ver que según cómo mires a la persona que tengas delante, vas a crear un concepto sobre ella. Y según el concepto que tú tengas de la persona que tienes delante, la vas a tratar de una manera o de otra. Por ejemplo, a mí me miran de determinada manera porque uso una silla de ruedas, pero la silla de ruedas simplemente son mis piernas, están bajo mi culo, nada más. Pero todos ustedes han estado toda la vida y usan sillas con ruedas continuamente. En las oficinas, por ejemplo, tienen sillas con ruedas. Y a esas personas no se les mira de manera diferente. Cuando eran pequeños, todos estaban en un carrito, absolutamente todos. Hemos estado en un carrito y no pasaba nada. ¿Por qué a mí sí? Sigue, Leti. Bueno, esto es el documental. Esto es una parte del documental que les puse antes. Esto está en YouTube, lo pueden buscar sin problema. A mí me llevaron al Consejo de Trabajo Social de España a hablar de la mal llamada ley de dependencia, por eso he querido hablar de este tema con ustedes, porque ustedes están en la rama de los servicios sociales y deberían de tener determinada mirada a esas personas para que, sin querer, nunca falten a sus derechos humanos. Dura poquito. Las redes nos están haciendo hoy trastadas.
hablar sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, mal llamada Ley de Dependencia. Ay, no me funciona. ¿Te lo puede ayudar? Sí. Sí. Gracias. Te lo pasa. Pásalo, porfa. Sigue. Bueno, a lo largo de la historia, a las personas en situación de dependencia con algún tipo de diversidad funcional se nos han llamado de distinta manera y según se nos considere, pues se nos trata de una manera o de otra. En la dictadura franquista éramos subnormales, en el ámbito actual vigente somos incapacitados, inválidos. En el 80 y en el 2001, con la Organización Mundial de la Salud, pasamos a ser personas con discapacidad. En el 82, con la LISMI, pasamos a ser minusválidos, menos válidos. Pasa, por favor. En el 2005, desde el Foro de Vida Independiente, que es una comunidad virtual de personas con diversidad funcional, acuñamos otro término. Término es diversidad funcional. En el 2006, con la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se vuelve a hablar otra vez de discapacidad. Y en el 2006, con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, todos somos dependientes, no hay distinción ninguna. Bueno, un punto de partida, ¿discapacidad o diversidad? Cuestión terminológica, yo digo que no. Pasa, por favor. El paradigma de la diversidad funcional reivindica la autonomía de las personas para decidir su vida y se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera para una adecuada equiparación de oportunidades. Pasa, por favor. Es una herramienta ideológica nacida en nuestro colectivo para afirmarnos frente a las imposiciones externas y ajenas y luchar contra nuestra discriminación. Tratamos de superar tanto las orientaciones estigmatizantes del pasado como el sesgo de los modelos médicos rehabilitador propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Pasa, porfa. A partir del concepto de diversidad, hay que determinar cuáles son los ejes fundamentales sobre los que resituar la comprensión de la discapacidad y desarrollar prácticas adecuadas. Como afirmamos en el foro, no hay gente discapacitada, sino sociedades inaccesibles a la diversidad. Los principios de la filosofía de vida independiente pues son los derechos humanos y civiles, la autodeterminación, autoayuda, apoyo entre iguales, posibilidad para ejercer, empoderamiento, responsabilidad social sobre la propia vida y acciones, derecho a asumir riesgos y vivir en la comunidad. Todos estos principios se supone que debería desarrollarlos la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Pasa, por favor. Discrepancias entre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Convención Internacional. A raíz de la firma de España de la Convención, todas las leyes tienen que ser adecuadas a la Convención. Esto no sucede, y en una de las leyes que no sucede es en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. En el 2006 se proclama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2006 también aparece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En el 2007 España ratifica la Convención y en el 2008 entra en vigor. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal no promociona la autonomía personal, perpetúa las situaciones de dependencia. No hay ninguna medida en la ley que promocione la autonomía personal. De hecho, hablamos del sistema de dependencia, cuando lo lógico sería hablar del sistema de promoción de la autonomía personal. Primera incongruencia. Pasan años entre el dictamen de dependencia y la obtención de los recursos correspondientes. Las incidencias personales y familiares se agravan por la tardanza. Las familias pierden, se endeudan para ayudar a sus familiares y en muchos casos pues no consiguen ayudarles y encima estas personas en situación de dependencia mueren. Espera, no pases, porfa. Los niños solo a partir de los 3 años son considerados dependientes y es entonces cuando se inician los trámites para reconocimiento de su grado de dependencia. En Canarias puede esto suceder como cuando el niño ya tiene 6, 7 años. Y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal algo que recargamos es que no se desarrolla la figura del asistente personal. El derecho a los recursos y los servicios depende ahora de la unidad familiar. Antes, al principio, cuando salía la ley, esto dependía solo de la persona en situación de dependencia, con lo cual hay dependientes de primera categoría y dependientes de segunda categoría. Y además tú, por el hecho de ser persona, parece ser que no tienes derecho en esta ley. Las ayudas técnicas están en una disposición adicional de la ley
y se concederán según el presupuesto. Si es una ley de promoción de la autonomía personal, lo lógico sería que las ayudas técnicas fueran un eje prioritario, primordial, porque las situaciones de dependencia se crean. Se prioriza el ingreso en establecimientos, en residencias, en centros de día, en centros ocupacionales, antes de permanecer en el propio entorno con las medidas necesarias, que es el objetivo fundamental de la ley. Esto lo único que hace es vulnerar derechos de las personas en situación de dependencia. En una residencia no tienes ningún tipo de derecho, eres un objeto, no tienes ninguna capacidad de decisión y aparte están las situaciones de maltrato, que están a la orden del día. Si ya encima eres mujer y dependiente, ya la liamos, ya la hemos liado. Además, otra cosa muy grave que tiene esta ley es que el sistema de dependencia, de valoración de la dependencia es un auténtico disparate. Por ejemplo, una persona con autismo puede beberse lo que haya en esta botella y por eso no se le da el grado máximo, pero dependiendo de su autismo no sabe si se está bebiendo un vaso de agua o una botella de lejía, con lo cual esto es un disparate. ¿Me lo pasaste? Vuelva al anterior, porfa. Sigue, porfa. El sistema de valoración de la dependencia es siempre el mismo, lo que yo dije, los parámetros son de aplicación común, no se ajustan a la persona e incluso se da la paradoja de que la dependencia disminuye de grado. En Canarias, la señora consejera, sin ningún tipo de valoración, a personas que tenían el grado 3, ahora tienen el grado 2. Es milagrosa la mujer, ¿vale? La valoración del tipo y grado de dependencia antes se hacía por un equipo multidisciplinar de profesionales, ahora le corresponde, en el caso de Canarias, a un enfermero de enlace. Se abunda en los aspectos médicos en detrimento de los sociales, con lo cual ahora dependiente es igual a enfermo. El desarrollo de la ley no tiene criterios de aplicación uniformes, pero se aproxima en uno. Es genocida, exterminadora, induce al suicidio. Sigue, por favor. ¿Qué pedimos? Desde que se cumpla como garantía de derechos con la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se desarrolle la figura del asistente personal. También decimos que las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia exigimos, por la reiterada violación de nuestros derechos, un órgano de denuncia directa al Parlamento Europeo. ¿Se dejarán de vulnerar algún día los derechos humanos? Las personas en situación de dependencia, lo único que nos cabe ante las vulneraciones es denunciar ante los tribunales. La mayoría no tienen recursos económicos y encima ahora están las tasas judiciales, aparte con toda la corrupción que hay en España. Entonces, es algo en el que prima la vida de las personas. Debería haber un cauce de denuncia rápido hacia la Unión Europea, porque está en vida las personas. Estamos hablando de genocidio, no tiene otro nombre esta ley. Es un sistema de genocidio encubierto, no hay armas a la vista, pero sí que las hay. Más allá de las leyes, considero que como persona con diversidad funcional, por espina bífida y educadora social, la educación inclusiva es la única educación moralmente deseable y su sentido debe estar en el corazón del sistema educativo y presente en todos sus elementos: currículum, organización escolar, financiación, supervisión, etc. En último término, son los valores y principios: igualdad en las diferencias, equidad, no discriminación, responsabilidad, justicia social, dignidad, el motor de nuestro activismo social, de nuestra lucha por una educación inclusiva y del empleo como vía para favorecer la inclusión de aquellas personas con diversidad funcional o en situación de dependencia. Por último, también añadir que las políticas siempre tienen que estar, o deberían de, el eje fundamental ser la dignidad de las personas y no, como sucede ahora, la supuesta capacidad de las personas. Capacidad que no dices tú que tienes o no tienes, sino que te lo dicen otros. En definitiva, nada sobre nosotros sin nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, esto fue creo que en el año 2015, la cosa ha mejorado, no mucho, pero ha mejorado. Y ahí estoy yo en versión enfadada. Esto fue en Bruselas, pero bueno, digo verdades como puño. Ya les dije que formo parte del Foro de Vida Independiente,
Cualquier información la tienen en Internet, tenemos página web. El Foro de Vida Independiente es un foro virtual de personas con diversidad funcional. Y una de las características del foro es que nos dimos cuenta que todos los colectivos tienen su propia terminología, que sale del propio colectivo. El único colectivo que no lo tenía era precisamente el de las personas con diversidad funcional. Las terminologías siempre salían de otros, de las Naciones Unidas, de no sé qué. Y nos empezamos, y además es un término totalmente discriminatorio, porque hace énfasis en aquello que supuestamente no tienes. Entonces empezamos a discutir y salió el término de diversidad funcional. Yo se lo estoy diciendo en plan corto, porque yo lo que quiero es que ustedes intervengan, pero tienen el documento de por qué hablamos de diversidad funcional. En definitiva, todos funcionamos de manera diferente y todos somos diversos. Es un término totalmente inclusivo y que no pone el énfasis en aquello que supuestamente no tiene. Hay gente que para levantarse, lo primero que hace es poner el pie izquierdo en el suelo y hay otras que ponen el pie derecho, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en el hotel hoy, yo he descubierto una barrera más. Y la cama era una, ¿cómo decía yo esta mañana, Leti? No, era una cama asesina, era torturadora. ¿Por qué? Porque el colchón era totalmente blando. Y las personas que tenemos falta de movilidad, nos ponemos un colchón blando y es como si estuviéramos en un colchón de agua, no nos podemos mover. O sea, yo hoy tengo agujetas hasta las pestañas, por el dichoso colchón, que yo lo bauticé, es la cama torturadora. Bueno, esto de la silla ya lo hablamos antes. Y bueno, ¿qué ven ustedes ahí? Dos caras. A ver, ¿quién dice algo? ¿Quién le pasa el micro? ¿Qué ven ustedes ahí? Yo veo dos personas y ella ve una copa. Vale. ¿Alguien más quiere decir que ve? Un jarrón. ¿Pasa? ¿Y aquí? Espera que Ari le está dando el micro a alguien. Son dos personas mayores. Dos personas mayores. Yo veo y dos mexicanos. dos mexicanos y un hombre y una mujer. Y dos mexicanos y un hombre. Vale. Pasa de foto, Leti. ¿Y aquí? Media cara. A ver, ¿quién lo cuenta? Media cara, ven por aquí. Yo veo media cara. ¿Alguien ve otra cosa? Las mascarillas no se ven. A ver. Un hombre tocando. No, lo de negro parece una pistola. Qué agresiva. Sí, a ver. Bueno, hablando de discriminaciones, ni siquiera uno que lleva toda la vida de activismo es consciente de determinadas discriminaciones. Yo soy ahora mismo, bueno, llevo desde que fundé la asociación Melody siendo la presidenta. Yo estoy a ver si engaño a alguien para que coja la presidencia, no hay forma. Y no es lo mismo ser presidenta o ser socia de una asociación. Cuando eres presidenta tienes una perspectiva mucho más grande. Cuando se creó la asociación, una de las propuestas que consideramos era de hacer todos los años una jornada. Las primeras jornadas que hicimos fueron las jornadas de mujer y diversidad funcional. Yo me dirigía, desde la asociación nos dirigíamos a las asociaciones de mujeres para que hablaran de mujeres con diversidad funcional y decían que nanay, que ellas hablaban de mujeres, pero que de diversidad funcional no tenían ni pajorera idea. Nos dirigíamos a las asociaciones de mujeres de diversidad funcional y ellos decían que ellos podían hablar de diversidad funcional, pero que de mujeres no tenían ni pajorera idea. En aquella época, en el Instituto Canario de la Mujer, habían inscritas más de 300 asociaciones de toda Canarias.
teníamos una becaria que nos ayudaba a preparar la jornada. Ella llamó a todas las asociaciones de Canarias y nadie, todos le daban esta respuesta. Yo aluciné, no me lo creí. Y yo llamé una por una a todas las asociaciones y pasó eso. Yo creo que si hubiésemos intentado hacer unas jornadas de perro verde, pues a lo mejor hubiese encontrado más gente. Yo alucinaba. Yo no sabía que yo era discriminada por otra mujer, no lo entendía, no me cabía en la cabeza. Aparte, nunca me había dado cuenta, porque yo soy mujer. Entonces, intenté averiguar por qué pasaba eso. Además, me enfadé. Me cogí un enfado tremendo. Dejé de ir a las historias feministas, porque si el feminismo, supuestamente, como habló la compañera antes, defiende la igualdad, a mí no me estaba incluyendo, con lo cual, pues yo dejo de ir, enfadada, además muy, muy enfadada. Después, en la universidad, una profesora me invitó a un curso. Ella estaba dentro de un colectivo de mujeres y me invitó a un curso de liderazgo de mujeres. Y yo me apunté y digo, bueno, a ver si descubro algo de las otras mujeres que no tenga yo. A ver si yo me entero por qué yo soy discriminada por las mujeres. Yo no descubrí nada ajeno a mí, de lo que se hablaba allí. Terminó ese curso se repitió y volví a hacerlo. Y la profesora me dice, ¿por qué quieres hacerlo otra vez? Digo, hombre, es que a lo mejor tuve suerte en este grupo. Voy con otro grupo a ver qué pasa. Y descubrí exactamente lo mismo. Luego me entero de que hay un primer congreso internacional de mujer con discapacidad en Cuba. Digo, vamos para allá. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué un congreso de mujer con discapacidad y no un congreso de mujeres en el que haya todo tipo de mujeres? ¿Qué les mueve a ellas a hacer un congreso de mujeres con discapacidad? Porque va a haber, en Melody, puede entrar cualquier persona a ser socio. No necesariamente no tiene por qué tener una diversidad funcional. Simplemente con que persigas los fines, puedes entrar. Yo decía, ¿qué les mueve a ellas? Y allá que fuimos, y además precisamente me acompañó Leti, nos fuimos a Cuba. En ese encuentro eran como 300 mujeres de toda América, sobre todo Latinoamérica, y española solo había una vasca y yo. Todas estaban ahí, las mujeres con diversidad funcional, ninguna hablaba en primera persona, eran supuestamente mujeres normales que trabajaban con ellas y trabajaban y daban sus ponencias. ¿Vale? Yo era ponente, porque yo presenté una ponencia y la aceptaron. La organización me decía, mira, tu compañera, que era Leti, va a presentar la ponencia. Y digo, no, la voy a presentar yo. Pero es que el sitio no está adaptado. Digo, pero ustedes han organizado un congreso internacional de mujeres con diversidad funcional. Pero es que da igual, ¿no? La puede presentar tu compañera. Y yo, no señora. O sea, ahí estuvimos 10 días, ¿no? Estuvieron tratando de convencerme de que le dejara a Leti presentar la ponencia. Y yo decía que eso nada, que si no estaba adaptado, bueno, pues que la ponencia no se iba a presentar. Pero que de eso nada, que yo había estado ahí a lo que estaba. Al final, un par de horas antes de que me tocara la ponencia, cambiaron de sala a una adaptada. Ese es el panorama que tenemos. Después, por ejemplo, aquí yo estaba en la plataforma feminista de Gran Canaria. Se daban situaciones cada vez que íbamos a las reuniones, primero que para buscar un sitio accesible donde yo pudiera ir, agüita. Después había mujeres que me decían, pero, hombre, ¿tú vas a venir? Yo, pues mira, no lo sé. Pues, como diciendo, oye, si vas a venir, buscamos un lugar, y si no vas a venir, pues, oye, nos ahorramos buscar el lugar. Terminé arte y me largué. Porque o le hubiese regalado una Rebeca más de una, que decía, es que el sitio accesible es que pasamos frío, por ejemplo. Y yo me mordía la lengua y decía, uy. Y digo, o si sigo aquí, voy a terminar mordiéndole la yugular a alguien. Me tiro la yugular. Entonces me largué, me fui de allí. Y bueno, esta ha sido básicamente mi vida, mi experiencia de vida. Sigue, Leti. Según como mires, pon eso otra vez. Eso ya lo hablábamos antes, ¿no? Según como mires, tendrás un concepto, depende de ti. Amplía tu perspectiva, derriba fronteras. Y por último, dale, Leti.
Eso es. Yo soy muy rápida, ¿vale? Pues si quieren ustedes intervienen. Todo lo que yo he querido decirles se resumen en este pequeño vídeo. Persones amb discapacitat, sinó societats discapacitants, ni tampoc persones amb necessitats especials, sinó persones amb dèficit de ciutadania per raó de la seva diversitat funcional.
Bueno, yo quería darles las gracias otra vez más por la invitación. Yo espero que ahora intervengan ustedes, si no yo me aburro. Últimos acontecimientos que han pasado, comentando también anécdotas como la compañera anterior. El otro día fui al supermercado y quería ver el precio de algo que estaba en una repisa de arriba y al reponedor le dije, mira, ¿me dices el precio de aquello? Me dice, pero es que si tú no puedes verlo tienes que venir con alguien. Mi respuesta, yo soy menos asertiva que la compañera anterior, le dije, ¿y también tengo que ponerme un cencerro? Porque si también tengo que venir con alguien, a ver si me tengo que poner un cencerro para salir a la calle. Otra cosa que ha pasado y que nadie ha tenido en cuenta, ¿ustedes vieron los premios Princesa de Asturias? Bueno, pues una de las premiadas, de la galardonada, es una nadadora olímpica, y si ustedes ven el acto, lo ven en internet, yo lo vi de casualidad, que estaba haciendo zapping, todos los premiados daban un discurso y había un estrado donde se acercaban al estrado a dar el discurso. Esta chica lo hizo desde su propio asiento, con lo cual el lugar no estaba adaptado. Y además, los paralímpicos, los deportistas paralímpicos, reciben menos dinero que los deportistas olímpicos. Primero, si me quieres reconocer realmente, págame lo mismo que al otro, y si realmente me quieres reconocer, dame las mismas oportunidades que a los demás. Lo que se hizo fue simplemente un paripé, pero no un reconocimiento real, porque si realmente hubiese sido un reconocimiento real, esto que yo estoy comentando no tenía que haber pasado. Y sin embargo, pasó, y es el día a día, es el día a día. O lo típico, haces cualquier comentario, ¡ay, qué lista eres! Hay gente que lleva la inteligencia a la suela de los zapatos, pero... O cuando yo vivo sola, yo tengo carnet de conducir, tengo coche, hago una vida completamente normal. Cuando yo me fui a comprar la casa, el notario me dijo, porque yo puedo entender que me preguntes, ¿puedes firmar? Porque a lo mejor tengo algún problema en la mano. Pero su pregunta fue, ¿sabes firmar? Mi respuesta, digo, y mandarte a la mierda también. Vale, pues muchísimas gracias. Crítica. ¿No? Animar a todo el mundo que participe, también a las personas que están en el streaming, que no nos olvidamos de ellas, aunque estén en sus casitas. A mí me impactó mucho la primera vez que oí hablar de la idea de vida independiente y de asistencia personal, que la has nombrado, pero ¿podrías explicar un poco qué diferencia hay entre los enfoques estos de la dependencia que comentabas, ¿no?, cuando estabas en Bruselas, y la idea de una asistencia personalizada? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo es? A ver, que yo necesite determinados tipos de ayuda no significa que necesite que me cuiden. Yo no necesito un cuidador, porque cuidadores generalmente es para una persona incapacitada. Yo soy totalmente autónoma, con lo cual tengo el derecho a decidir cómo quiero, qué quiero que me hagas y cómo quiero que lo hagas. Simplemente el asistente personal hace aquello que tú no puedes hacer por tu diversidad funcional de la manera que tú quieres que lo hagas. Y además está formado por ti mismo. No tiene ninguna, no es formado por otro, sino simplemente tú. Porque como dije, uno de los principios de la filosofía de vida independiente que yo comparto es la autonomía personal, la capacidad de decisión, el ser dueño de tu vida, como cualquier otra persona, y asumir riesgos. ¿Te quedó claro, más o menos? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿No? Yo no muerdo, yo contesto todo tipo de preguntas, no tienen curiosidad por nada. Absolutamente por nada. ¿No? Pues me bajo.
Ah, no, por ahí hay una manilla. Yo quería preguntar, tú dijiste que en el centro aquel que fuiste, que te sentías incluida porque había las rampas, que a ti la gente por primera vez te decía, siéntate conmigo, no sé qué. ¿Cómo tomabas tú que antes de eso la gente te sentían como todas apartadas y tú sentirte como... Parece que sobro, pero realmente estoy aquí, necesito atención o no necesito atención, ayúdeme o no. A ver, no se trata de tener atención o no. A mí hay algo que me repatea muchísimo. Como hablábamos antes yo era una subnormal. Ahora estamos hablando de que todos somos unos campeones, de todas las personas con diversidad funcional son campeones y que tienen capacidades especiales. Ese discurso es tan peligroso como nombrarnos subnormales. Nosotros no somos ni subnormales ni tenemos capacidades especiales, Tenemos capacidades diferentes igual que el resto de personas, porque tanto si infravalores como si ¿cómo se dice? Sobrevaloras, el peligro es exactamente el mismo. Yo me acuerdo, antes de la pandemia, el último viaje que hice fue a Valencia, a un congreso internacional europeo de vida independiente. Yo me lo pasé pipa y nada más llegar aquí era el Día de la Discapacidad, donde todas las administraciones hacen actos y el Ayuntamiento de Las Palmas, la técnico, se me dirigió a mí y el acto consistía en que daban a todas las asociaciones un corazoncito, literal, no estoy de cachondeo, un corazoncito para que lo pintáramos y después se hacía una exposición. Y yo le dije, yo eso no se lo doy a mi gente. O sea, nosotros no necesitamos que nos quieran. Nosotros necesitamos que nos respeten, igual que el resto de personas. Y ahí yo buscaré quien me quiera o no. Pero no necesitamos corazoncitos. O la moda ahora que hay el acto, parece ser que el acto importante de todos los colectivos es alumbrar edificios emblemáticos de un determinado color. ¿De verdad que la problemática se soluciona haciendo eso? ¿Y ese es el acto principal? Uf. Bueno, nosotros no tenemos ningún color. Yo creo que ya no hay colores que coger, porque están todos cogidos. Pero es que ni se me ocurre hacer como acto principal, decirle a mi gente, oye, vámonos a tal sitio para que alumbren tal. No lo entiendo. O sea, que lo respeto, pero no me entra en la cabeza que eso sea un acto principal. O cosas tan anecdóticas, por ejemplo, un año de la diversidad de la discapacidad, que determinada administración hace un acto, y la ponente dice cosas como que como nosotros no somos bien vistos, no es rentable, la gente piensa que no es rentable trabajar por la accesibilidad universal y por los mayores sí, bueno, pues que apoyáramos a los mayores para que adaptaran todos para ellos y así nosotros nos podíamos beneficiar. Y era una ponente traída por una administración. Yo decía, Dios mío, esto es de loco. Pero es que lo más triste es que la gente con diversidad funcional que estaban de público estaban aplaudiendo. Y yo decía, no lo entiendo. O, por ejemplo, el Cabildo, en la legislatura anterior, saca una guía porque es verdad que las mujeres con diversidad funcional tienen 5 veces más probabilidades de ser agredidas. Es verdad que la violencia de género es más grave. Pues saca unas guías y el lenguaje, la que hizo esa guía, cuando las presenta, en la presentación, hay que utilizar lenguaje fácil, ¿vale? Para determinados colectivos. Su lenguaje fácil era, si sientes que te duele el corazón, y yo decía, Dios mío, de mi alma, lo que estoy oyendo, para que hablen de la violencia de género. Si tienes un dolor tan grande que te llega al corazón, digo, esto es lenguaje fácil. A ver, poner lenguaje fácil no es tratarnos como simplones. Pues eso era, y pagado por una administración. O sea, yo alucino. Y yo no soy una superdotada, ni tengo una capacidad de decisión, de pensamiento tremenda. Vamos, nunca me he considerado así. Pero también es verdad, y esto voy a echar mierda sobre el propio colectivo, que todo lo que pasa, los grandes culpables son las personas con diversidad funcional y las familias, porque los sobreprotege de tal manera que los anulan como personas y los infantiliza. A mí me llega cualquiera
Y me empiezan a hablar de que tú tienes un primo, un tío, tal, el niño. Y a los 20 minutos de estar hablando yo descubro que el niño tiene 50 años, pero es el niño. O cuando vemos a una persona mayor que necesita un andador, es que le damos el taca-taca. Y que ve un perro es el guau-guau. Vamos, eso me parece una falta de respeto total y absoluta hacia las personas mayores. Y lo vemos como algo normal, el taca-taca. Pues nada, muchas gracias.